El 25 de octubre de 2017, una mujer toma un vuelo desde la capital de Bulgaria hacia Grecia. Es un trayecto de tan solo 2 horas, operado por Ryanair, que miles de personas hacen cada semana. A las 10 de la mañana aterriza en Atenas, sale del aeropuerto y a partir de ese momento nadie vuelve a verla. Esta mujer aparentemente normal, que tiene un doctorado en Derecho Internacional y ha trabajado en McKinsey, la consultora más prestigiosa del mundo, acaba de desaparecer con más de 4.000 millones de dólares. Detrás de ella, 3,5 millones de personas en 175 países del mundo le han confiado su dinero, porque les ha prometido que esta era su oportunidad de cambiar sus vidas, de hacerse ricos antes de que fuera demasiado tarde, y todo con una criptomoneda revolucionaria llamada OneCoin. Según ella, va a acabar con Bitcoin, ya que es una versión más accesible, barata y pensada para la gente normal. Pero la realidad es que detrás de todo esto no hay nada. OneCoin no tiene blockchain, minería real ni ninguna de las cosas que lleva años prometiendo. Y ahora, ella y el dinero acaban de esfumarse. En junio de 2022, el FBI la añade a su lista de los 10 fugitivos más buscados del mundo. La recompensa empieza en $100.000. Hoy está en 5 millones. ¿Por qué alguien con ese talento decide construir la mentira más grande del siglo? ¿Cómo convence a medio mundo de invertir en algo que nunca ha existido? Y sobre todo, ¿dónde está ahora? Este es el misterio de Ruya Ignatova. Ruya Plamenova Ignatova nace el 30 de mayo de 1980 en Ruse, una ciudad industrial en la Bulgaria comunista de Todor Zhivkov. Su padre, Plamen Ignatov, es ingeniero mecánico. Su madre, Veska, es profesora de guardería. Son una familia normal de clase trabajadora, en un país donde en ese momento serlo es la única opción. Hasta que en 1989 todo cambia. El régimen de Zhivkov cae después de 35 años en el poder y Bulgaria entra en una transición al capitalismo que es, en la práctica, un caos absoluto. Hiperinflación, corrupción estructural, colapso de las instituciones y el crimen organizado llenando el vacío que deja el Estado. Es en ese contexto donde la familia Ignatov toma una decisión que va a cambiar la vida de Ruya para siempre. En 1990, cuando ella tiene 10 años, emigran a Alemania. El destino es Schramberg, una pequeña ciudad en el sur. Y algo pasa nada más llegar. Ruya destaca. Se salta un curso entero por sus notas. Un profesor suyo la describe como la estudiante más inteligente que ha tenido en toda su vida. Sus compañeros la ven como una niña ambiciosa, con una necesidad evidente de demostrar que es mejor que los demás. Con 18 años, empieza a estudiar Derecho en la Universidad de Konstanz, una de las mejores de Alemania. Y en 2005 se doctora en Derecho Internacional Privado. Pronto regresa a Bulgaria y entra en la oficina de McKinsey ayudando a grandes bancos europeos a gestionar sus inversiones. Trabaja allí hasta 2009, y lo que McKinsey le da no es solo una línea más en el currículum, sino algo mucho más útil. Aprende exactamente cómo vender una visión, construir una presentación que convenza a cualquiera, o hacer que una idea suene inevitable. Durante los siguientes años va ocupando puestos importantes en fondos de inversión en Bulgaria, hasta que en 2012 un tribunal alemán la declara culpable de fraude. En 2006, Ruya y su padre se hacen con una empresa alemana que está en quiebra, llamada Waltenhofen. La compran diciendo que van a inyectar capital y salvar los puestos de trabajo, pero lo que de verdad hacen es trasladar los activos de valor a otras empresas que ellos controlan y abandonar a todos los que tenían derecho a cobrar. Por un tiempo todo parece funcionar. Los activos desaparecen, las deudas quedan ocultas y los acreedores no saben bien qué ha pasado. Pero la justicia alemana no tarda en llegar. 6 años después, un tribunal alemán condena a Ruya a 14 meses de libertad condicional. Pero Waltenhofen no es el único fraude antes de OneCoin. En 2013, un año después de la sentencia, Ruya se involucra en un esquema llamado Bitcoin, un proyecto de criptomonedas que promete revolucionar el sistema financiero. Sin embargo, tras unos meses intentándolo, no consiguen atraer suficientes inversores y todo desaparece. Pero eso no es lo relevante. Lo que importa de verdad es lo que Ruya aprende ahí. Que la mecánica funciona, que hay un mercado enorme de personas que quieren creer en la próxima gran criptomoneda y que están dispuestas a pagar por esa promesa. Y es en Bitcoin donde Ruya conoce a Carl Sebastian Greenwood.
Greenwood es sueco, tiene experiencia en varios proyectos de ventas a nivel mundial, y la combinación que forman los dos es clara desde el principio. Ruja es la cara, el discurso y la imagen. Greenwood es quien construye la red de distribución que se alimenta a sí misma. En 2014 fundan OneCoin Limited en Sofía. La elección de Bulgaria como sede no es casualidad. Es un país con poca regulación financiera, un sistema judicial lento y un entorno empresarial acostumbrado a moverse en zonas grises. El discurso de venta es sencillo. En 2014 Bitcoin ya ha demostrado que una criptomoneda puede valer mucho dinero, pero tiene un problema. Es complicada, técnica y difícil de entender para alguien sin conocimientos financieros. Ruja y Greenwood identifican ese hueco y lo explotan al máximo. Prometen que OneCoin será la criptomoneda accesible, la del pueblo, más rápida, fácil de usar y sobre todo, barata. El mensaje es siempre el mismo. Quien compró Bitcoin en 2010 por céntimos ahora es millonario. Y cualquiera también puede llegar a serlo, solo que esta vez con OneCoin. Además, después de 2008 muchas personas desconfían del modelo financiero, y eso es exactamente lo que Ruja aprovecha. Ella culpa a los bancos de la crisis, dice que el sistema está roto y que OneCoin es la única alternativa. El mecanismo con el que venden todo es especialmente inteligente desde el punto de vista legal. No venden criptomonedas directamente, porque eso activaría inmediatamente los radares de los reguladores financieros en muchos países. En cambio, venden paquetes educativos sobre finanzas y criptomonedas, que incluyen tokens que permiten al comprador minar OneCoins. Los niveles van desde el starter, que cuesta $100, hasta el Infinity, que llega a cientos de miles. Cuanto más pagas, más tokens recibes, y supuestamente más dinero vas a ganar. Pero lo que realmente mantiene viva la operación y la hace crecer a una velocidad que ninguna otra inversión real podría igualar es el sistema de comisiones. Cada persona que compra un paquete puede reclutar a más gente y llevarse una comisión por cada venta que genere su red. Así, los propios compradores se convierten en vendedores, y cada nuevo inversor puede cobrar una comisión por sus ventas y animar a los demás a hacer lo mismo. Los primeros en entrar ganan dinero de verdad, no porque la moneda suba de valor, sino porque hay nuevos clientes entrando por debajo de ellos. Es el esquema Ponzi en su forma más pura, pero aplicada a una escala global y a un producto que nunca antes se había visto. Y mientras el flujo de nuevos inversores no se detenga, el sistema siempre parecerá funcionar. Pero para entender por qué OneCoin sí que es una estafa mientras que Bitcoin no lo es, primero hay que explicar qué hace real a una criptomoneda. El elemento fundamental es la blockchain, que es básicamente un libro contable público, descentralizado e inmutable. Cada transacción que ocurre queda registrada en miles de ordenadores simultáneamente en todo el mundo, de forma que nadie puede alterar ese registro sin que el resto de la red lo detecte al instante. Bitcoin tiene cientos de miles de nodos funcionando en paralelo. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede verificar en tiempo real cada transacción que haya ocurrido en esas redes desde el primer día. Eso es lo que hace que funcionen. OneCoin, por el contrario, dice tener una blockchain, dice que la minería ocurre en 2 centros en Bulgaria y 1 en Hong Kong, pero nada de eso es verdad. Pronto, Ruja entiende que una estafa de esta magnitud no puede sostenerse solo con promesas en un papel, necesita que la gente lo sienta, lo viva en persona, y por eso construye una gira de eventos. Las presentaciones de OneCoin no parecen reuniones de empresa. Tienen música a todo volumen, pantallas gigantes, vídeos motivacionales y testimonios de personas que dicen haber cambiado su vida. Pero hay algo en la estrategia de expansión que va más allá del espectáculo. OneCoin no crece al azar. Ruja y Greenwood crean una estrategia de mercado muy clara: apuntar a los países y comunidades con menor educación financiera y mayor desesperación. Lugares donde la promesa de multiplicar los ahorros por 10 conecta de una forma mucho más directa con la realidad de la gente. Y la red que hace posible que OneCoin llegue a esos lugares la forman los líderes de distribución, personas que organizan eventos locales, movilizan a sus comunidades y ganan comisiones. Igor Alberts y Andrea Zimbala, una pareja de los Países Bajos, llegan a facturar $2 millones mensuales en comisiones. Kari Walrus, finlandés, más de $1 millón al mes. Algunos de estos líderes saben perfectamente que todo es un fraude y no les importa mientras las comisiones sigan llegando. Y mientras millones de personas en todo el mundo invierten sus ahorros en una moneda que no existe, Ruja empieza a disfrutar de su nueva fortuna. En Londres compra un ático en uno de los barrios más caros del mundo, valorado en más de $15 millones. Dentro instala una piscina privada y reforma cada habitación.
En Sofía se hace con al menos 5 propiedades en el centro de la ciudad, y en Sozopol, un pueblo costero búlgaro, obtiene una mansión de $2,5 millones con playa privada. Además, adquiere un yate llamado Davina, que mide 44 metros, valorado en $7,5 millones. Los viajes los hace en el jet privado de OneCoin, y por supuesto, compra diamantes, relojes de lujo y bolsas de Prada o Hermes. Eso es precisamente lo que hace que todo funcione. Ruya siempre está impecable, con traje, joyas y un discurso preparado. Habla con autoridad y se presenta en todo momento como la doctora Ruya, explotando hasta el último detalle. Aparece en la portada de Forbes varias veces, aunque en todos los casos es de manera pagada. Para ella, su imagen lo es todo, porque es el argumento. Si puede vivir así, si puede permitirse todo esto, OneCoin tiene que ser real. La gente no está invirtiendo solo en una criptomoneda, está invirtiendo en ella. Dentro de OneCoin, la única forma que tienen los inversores de convertir sus monedas en dinero real es a través de un exchange interno llamado Xcoins. Y el precio de la moneda no lo determina ningún mercado, lo determina Ruya. Ellos deciden cuánto vale la moneda cada mañana, controlan el volumen de operaciones que aparece en pantalla y simulan movimientos de precio durante el día para que todo parezca un mercado real y activo. El objetivo es cerrar cada jornada con el precio en alto y empezar el día siguiente de la misma forma. Así mantienen a los inversores contentos. La mayoría ni siquiera intenta vender porque están convencidos de que mañana valdrá más. Ese es el verdadero gancho, entrar pronto y quedarse. Porque cuando todo el mundo conozca OneCoin, el precio solo podrá subir. Y para quien sí intente sacar su dinero, el sistema tiene límites diarios que hacen el proceso lento y complicado. Pero por si fuera poco, muchas de esas peticiones también acaban siendo rechazadas. En marzo de 2016, Xcoins cierra sin previo aviso durante 2 semanas. La excusa es que hay un alto número de mineros y que necesitan mejorar el software. Pero en realidad, no hay ningún problema en los servidores. Ruya está tomando una decisión que en cualquier economía real habría hundido el precio de inmediato. Aumentar la oferta local de OneCoin de 2.100 millones de monedas a 120.000 millones, multiplicando por casi 60 veces la cantidad, y lo hace sin cambiar el precio ni un céntimo. Todo es un número que Ruya puede cambiar cuando quiera. Eso es OneCoin. A lo largo de 2016, mientras el proyecto sigue creciendo, empieza a pasar algo que Ruya no puede controlar del todo. Las señales de alarma se van acumulando una tras otra. Y cada vez más gente empieza a hacer preguntas. No son inversores descontentos ni competidores, son reguladores financieros, periodistas y analistas del sector cripto que miran los números, miran la tecnología y llegan a la misma conclusión. Algo aquí no cuadra. Pero es en septiembre de ese año cuando la cosa se empieza a descontrolar. Una agencia de reclutamiento japonesa, llamada Ascensia, contacta a Bjorn Bjerk, un desarrollador experto en criptomonedas de Noruega, conocido en el sector como Mr. Bitcoin Norway. La oferta es para un puesto de CTO global en una empresa de criptomonedas, $2,5 millones anuales de salario, coche y 2 apartamentos incluidos. Bjerk pregunta de qué empresa se trata. El contacto tarda en responder. Finalmente lo dice, OneCoin. Bjerk ya lo conoce. En el sector la consideran una estafa obvia desde hace meses. Pero lo más importante es que durante la conversación descubre por primera vez que OneCoin funciona mediante una base de datos SQL, el tipo de sistema que usa cualquier empresa normal para gestionar registros de clientes o llevar un inventario. Un servidor centralizado donde alguien puede cambiar los números cuando quiera. Y la razón por la que quieren contratar a Bjerk es precisamente para que construya una blockchain real desde cero, 2 años después de haber lanzado la supuesta criptomoneda. Bjerk rechaza la oferta y hace público lo que ha descubierto. Rápidamente, OneCoin le envía una carta legal amenazándole con demandarle si no retira lo que ha dicho. Él simplemente ignora el aviso y contrata a un abogado. Pero lo más grave no viene de Bjerk. Llega cuando el Daily Mirror publica un artículo explicando por qué OneCoin es una estafa. Poco después, la Asociación de Venta Directa de Noruega la describe como un esquema piramidal. Luego, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, el BaFin alemán, reguladores de Italia, Hungría, Tailandia, Belice, Finlandia, Suecia, casi todos los organismos financieros oficiales del mundo dicen lo mismo. Pero la respuesta de OneCoin es simple. Son haters, es la competencia que tiene miedo, o el sistema financiero tradicional intentando frenar la revolución. Y aunque suene raro, la criptomoneda sigue creciendo. Para 2017, el proyecto tiene más de 3 millones de personas en la red.
En junio de ese mismo año, OneCoin anuncia que tiene licencia oficial del gobierno de Vietnam para operar como moneda digital. El ministerio del país publica días después un comunicado dejando claro que es mentira. En julio de 2017, Ruya es imputada en India por engañar a inversores. Pero dentro de la comunidad de OneCoin, toda esa información simplemente no llega. Cualquier artículo crítico, advertencia regulatoria o análisis que demuestre que no hay blockchain se elimina automáticamente. Hasta que ocurre algo que se vuelve imposible de ignorar. Ese mismo año, Xcoins cierra. Ruya dice que es temporal, que están preparando algo nuevo y mejorado. Les pide a sus inversores que no se muevan, que aguanten, que en cuestión de meses OneCoin saldrá a bolsa y todos podrán convertir sus monedas en efectivo. Pero mientras tanto propone que cambien sus OneCoins por certificados, que representarán acciones en la empresa cuando llegue el momento. En la práctica, todo esto significa que la única salida que tenía la gente para recuperar su dinero ha desaparecido. El OneCoin Support Group, uno de los grupos de inversores más activos, empieza a hacer preguntas que antes no hacía. A pesar de la lealtad casi ciega de la red, poco a poco mucha gente entiende por fin que la han estafado y que su dinero no va a volver. Pero los líderes de la red mantienen la postura de siempre. Paciencia, confiad en el proceso, la revolución lleva tiempo, los que salgan ahora se van a arrepentir. Lo que nadie dentro de la organización sabe todavía es que Ruya no está buscando una solución para OneCoin, está buscando una vía de escape. El 12 de octubre de 2017, un gran jurado federal en el Distrito Sur de Nueva York presenta cargos de fraude electrónico, conspiración por blanqueo de capitales y fraude de valores contra Ruya Ignatova. La orden de arresto existe, pero es secreta. Ruya no debería saberlo, pero lo sabe. Y aquí es donde la historia se complica, porque Ruya no es una estafadora normal, es alguien que lleva años construyendo una red de información paralela. Desde hace meses ha estado recibiendo notas de reuniones de la Europol a través de sus propios insiders. Sabe exactamente hasta dónde han llegado las investigaciones y qué está ocurriendo dentro de las propias organizaciones. Y hay más. Semanas antes, Ruya descubre que su novio, Gilbert Armenta, ha sido arrestado por el FBI y está cooperando. Armenta es el hombre que gestiona los canales de blanqueo de dinero de Ruya en Estados Unidos, el que sabe cómo funciona la operación y conoce los nombres de las personas que la hacen posible. Cuando lo detienen, le explica al FBI cómo funciona la red de cuentas y qué empresas ficticias usan para limpiar el dinero. Y, lo más importante, les confirma que Ruya ya sabe que están a punto de llegar hasta ella. El 25 de octubre de 2017, Lisboa está repleto de miles de inversores que llevan semanas esperando este evento. El nombre de Ruya Ignatova está en todos los carteles, las pantallas están instaladas, en el recinto todo está preparado. Pero las horas van pasando y Ruya simplemente no aparece. Lo que hace que esto sea especialmente extraño es que su propio equipo sabe que es extremadamente puntual. Entre los inversores más fieles empiezan a circular rumores, que la han secuestrado, que los grandes bancos, viendo cómo OneCoin pone en peligro su monopolio, han actuado para silenciarla. Sin embargo, los que conocen bien a Ruya piensan otra cosa. Saben que no es normal que desaparezca sin dar señales, contestar el teléfono ni mandar un solo mensaje. Todo encaja con una decisión. Ha decidido desaparecer. Pero lo más difícil de creer es que, aún así, OneCoin no se detiene. Su hermano Konstantin asume el liderazgo operativo. Los eventos continúan y los paquetes se siguen vendiendo. Pocos meses después, en enero de 2018, la policía búlgara asalta las oficinas de OneCoin a petición de la fiscalía alemana. Sin embargo, la operación no para. OneCoin sigue funcionando hasta al menos 2019, cuando algunos de los sitios web empiezan a cerrarse. Pero incluso después de eso nace una organización llamada One Ecosystem, que oficialmente es una empresa educativa, pero cuyos fundadores, comunidad y estructura son exactamente los mismos que los de OneCoin. Ruya desaparece y deja detrás una organización que sigue funcionando sin ella, pero las personas que estaban a su alrededor no pueden hacer lo mismo. El primero en caer es Carl Sebastian Greenwood. En julio de 2018, la policía tailandesa le arresta en la isla tropical donde llevaba meses viviendo, y pronto es extraditado a Estados Unidos y condenado a 20 años de prisión. En 2019, el hermano de Ruya, Konstantin Ignatov, es arrestado en Los Ángeles por cargos de conspiración y blanqueo de capitales. Pero él sí tiene algo que ofrecer: información. En octubre de 2019 se declara culpable y empieza a cooperar con la fiscalía, convirtiéndose en el testigo más valioso del caso. Él les da acceso al funcionamiento interno de OneCoin.
Les explica la mecánica real, la falta de blockchain, la manipulación del precio y los nombres de las personas que gestionaban cada parte de la operación. A cambio, los fiscales reducen su condena a 3 años de prisión. Aparte de eso, revela que no ha hablado con su hermana desde que desapareció, y que incluso contrató a un investigador privado para encontrarla. Mientras Constantine sigue cooperando, los investigadores van tirando del hilo hasta que el rastro del dinero los lleva directamente a Mark Scott, ex socio de un bufete de abogados internacional. En 2015 conoció a Ruja, y a principios de 2016 empezó a construirle una estructura de fondos de inversión ficticios en las Islas Vírgenes Británicas llamada Phaneron Funds. El proceso fue el siguiente: miles de millones de dólares de OneCoin fueron entrando en las Phaneron Funds disfrazados de inversiones de familias europeas con grandes fortunas. Luego se movieron a cuentas en las Islas Caimán, desde ahí fueron a un banco de Irlanda y luego se transfirieron a otros blanqueadores de Ignatova, limpiando en cada paso el rastro que los conecta con OneCoin. En noviembre de 2019, Scott es declarado culpable y condenado a 10 años de prisión. En marzo de 2023, Irina Vilkinska, jefa del departamento legal, es arrestada en Bulgaria y condenada a 4 años de cárcel. Y la lista no acaba ahí. Con el paso del tiempo se producen cientos de detenciones y registros en toda Europa para intentar recuperar la máxima cantidad de dinero perdido. La gente que ha estado cerca de Ruja Ignatova va cayendo uno a uno. Todos menos ella. El 30 de junio de 2022, casi 5 años después de que Ruja Ignatova suba a ese vuelo en Sofía, el FBI convoca una rueda de prensa conjunta con el IRS para anunciar que la añadan a su lista de los 10 fugitivos más buscados del mundo. Es la 11ª mujer en 72 años de historia, y actualmente la única que aparece en ella. La recompensa inicial es de $100.000, más tarde sube a 250.000 y en junio de 2024 el FBI la eleva a $5 millones. El agente especial Paul Roberts, uno de los investigadores principales del caso, afirma ese año que el FBI asume que está viva, pero encontrarla es otra cosa. Ruja Ignatova salió del aeropuerto de Sofía con un pasaporte alemán rumbo a Atenas. Con ella viajó un hombre que nadie ha podido identificar, pero se cree que probablemente formaba parte de su seguridad personal. Y al salir del aeropuerto, desaparecieron sin dejar ningún rastro. Actualmente, entre todos los que han seguido el caso, hay 3 teorías que aparecen una y otra vez. La primera apunta a Medio Oriente. Es el destino que más repiten los investigadores y periodistas, probablemente a algún país sin acuerdo de extradición con Estados Unidos, en una zona donde con suficiente dinero cualquiera pueda perderse entre millones de personas sin que nadie haga preguntas. La segunda lleva a Rusia. Ruja llevaba años tratando con gente del crimen organizado ruso o búlgaro, una red que nació en los años 90. Y desde 2022, Rusia dejó de colaborar con cualquier petición de extradición de Occidente, lo que significa que si está allí, sacarla es prácticamente imposible. En Rusia podría estar también un hombre clave, Frank Schneider. Schneider dirige durante años las operaciones del Servicio de Inteligencia de Luxemburgo, hasta que en 2008 lo echan por un escándalo de escuchas ilegales dentro del propio país. Después, monta su propia empresa de investigación, Sandstone, y OneCoin la contrata. Pero lo que hace para Ruja va mucho más allá de lo que haría cualquier asesor. Usa sus contactos en los servicios secretos europeos para conseguir información confidencial, y lo más probable es que también le consiga papeles falsos y le prepare la fuga. En abril de 2021, Schneider es arrestado por la policía francesa y queda en libertad vigilada. Pero en mayo de 2023 se quita la tobillera en su casa de Audun-le-Tiche, cerca de la frontera con Luxemburgo, y desaparece. Hoy, él también es un fugitivo, y todo apunta a que puede estar en Rusia. Schneider conoce los métodos, las fuentes y los procedimientos de los servicios de inteligencia occidentales desde dentro. Eso tiene valor en Moscú, y hay quien cree que pudo haber ofrecido esa información a cambio de refugio, el mismo trato que en su día hizo Edward Snowden. Pero hay una tercera hipótesis que lo cambia todo. En febrero de 2023, un grupo de periodistas independientes de Bulgaria publica un informe basado en documentos policiales que afirma que Ruja Ignatova lleva muerta desde noviembre de 2018. Según ese documento, el asesinato ocurre a bordo de un yate en el Mar Jónico, entre Italia y Grecia, y el cuerpo es arrojado al agua. El presunto asesino es un búlgaro llamado Hristo Hristov, que ahora mismo cumple condena en una cárcel de Holanda por narcotráfico. Supuestamente el motivo del crimen es ocultar la participación en OneCoin de Georgi Vasilev, conocido en el mundo del crimen organizado como Taki. Varias fuentes apuntan a que Taki es el padrino de la hija de Ruja,
alguien de máxima confianza, a quien ella acude para protegerse y para mover el dinero durante todos esos años. Pero 4.000 millones de dólares también pueden convertir a alguien en un objetivo, especialmente cuando las investigaciones policiales empiezan a acercarse y esa persona sabe demasiado. Y lo que hace que esta teoría sea difícil de descartar es lo que ocurre en mayo de 2023. Krasimir Kamenov, otro capo de la mafia búlgara ligado a Taki, es asesinado a tiros en su casa justo después de decir que estaba dispuesto a colaborar con los investigadores en el caso de la desaparición de Ruya. El propio Frank Schneider, antes de desaparecer, dijo: "Creo que fue asesinada, y aunque espero que no, no hay nada que demuestre lo contrario". Pero el FBI no lo ve así. Ellos siguen operando con la idea de que está viva, y técnicamente tienen razón. Sin un cuerpo ni pruebas, no pueden cerrar el caso. En 2019, el periodista de la BBC Jamie Bartlett lanza La Reina Cripto Desaparecida, un podcast de investigación que se convierte en un éxito mundial. En 2022 publica un libro y hasta 2024 ha sacado 7 actualizaciones con detalles nuevos del caso. Pero la verdad es que puede que nadie llegue a saberlo nunca. Con el dinero que tiene, encontrarla puede ser sencillamente imposible. Cuando juntas todas las cifras, cuesta hacerse la idea de lo que ha ocurrido. El Departamento de Justicia calcula las pérdidas en más de 4.000 millones de dólares, pero los papeles internos de OneCoin dicen otra cosa. Jamie Bartlett sube la cifra total hasta 15.800 millones de dólares, y otras estimaciones llegan a 19.000. En abril de 2026, el gobierno empieza por fin a devolver dinero a las víctimas, poco más de 40 millones de dólares. Frente a 4.000 millones, eso es solo el 1%. Lo más triste de todo es que detrás de todos esos números hay gente real. Daniel Lindhart tiene 22 años cuando un promotor de OneCoin en Uganda le convence de vender lo poco que tiene con la idea de salir de la pobreza. Y como él, familias enteras, trabajadores y jubilados de medio mundo lo pierden todo. Pero lo más extraño es que, a pesar de los arrestos, las condenas y los juicios con pruebas aplastantes, todavía hay grupos en redes sociales que defienden OneCoin. Siguen ahí, en Facebook, foros y canales de Telegram, personas que creen que Ruya va a volver, que la moneda se va a activar y que todo lo que ha ocurrido es una conspiración del sistema financiero tradicional para frenar la revolución. Funciona siempre igual. Cuantas más pruebas aparecen en contra, más se aferran los que están dentro, porque aceptarlas significaría reconocer que han sido engañados. Y eso es algo que muchas personas sencillamente no pueden procesar. Lo que OneCoin demuestra no es que las criptomonedas sean peligrosas de por sí, ni que la tecnología blockchain sea una mentira. Lo que demuestra es lo fácil que resulta convencer a millones de personas cuando les ofreces exactamente lo que quieren escuchar. Si el mensaje encaja, nadie pregunta por las pruebas. No hace falta tener una tecnología, ni siquiera un producto real detrás. Solo alguien que sepa qué historia contar y a quién contársela.